Queremos encontrar los primeros polinomios de Taylor de la función dada centrados en un cero igual. Entonces, para una revisión rápida, se forma un polinomio de Taylor cuando usamos un número finito de términos de una serie de Taylor dada aquí, donde una serie de Taylor es una representación de una función como una serie infinita calculada a partir de los valores de sus derivadas en un solo punto. Si f de x es continuamente diferenciable en x igual a c, entonces la serie de Taylor se define aquí cuando el numerador siempre será la enésima derivada valorada en c, dividida por n factorial, multiplicado por la cantidad x menos c, elevado a la potencia de n. Observe cómo los primeros dos términos no tienen un denominador, y eso es solo porque cuando n es 0, tendríamos factorial 0 el denominador, que es 1. Y luego, cuando es 1, tendríamos un factorial el denominador, que también es 1. Pero en nuestro caso, porque queremos que el polinomio esté centrado en x es igual a 0, podemos llamar a la serie Taylor, o la serie Maclaurin, y cuando formamos nuestro polinomio usando un número finito de términos de la serie Maclaurin, podemos llamarlo un polinomio Maclaurin. Observe aquí, siempre estamos evaluando las derivadas en x igual a 0, y en lugar de tener la cantidad x menos c, elevada a la enésima, solo tenemos x a la enésima porque de nuevo, está centrado en 0. Volviendo a nuestro ejemplo, porque solo estamos buscando el polinomio de Taylor de grado 1, o si queremos, el polinomio de Maclaurin y el polinomio de Maclaurin de grado 2, solo tenemos que encontrar f' de 0. Y f' de 0, antes de aplicar nuestra fórmula. Comenzaríamos por encontrar la primera y segunda derivada de la función dada. Mirando nuestra función, eso es f' de x. Sería igual a la derivada de 5e a la x, que 5e a la x. Más la derivada de 13 a x, que sería 13 a x veces menos 1, por lo que tendríamos 13 a x. También encontremos la segunda derivada. La segunda derivada es una derivada de la primera derivada, por lo que tendríamos 5e para la x, y 13 a x veces menos 1. Entonces tendremos más 13 a x. Observe cómo la segunda derivada es la misma que la función original. Entonces f de 0 sería 5e al 0. Más 13 al 0. Que sería 5 más 3 u 8, y ahora f' de 0 sería 5e al 0 menos 13 al 0. Que sería 5 menos 3, o 2, y luego f' de 0, será igual a f de 0. Tendríamos 5e al 0, más 3 al 0. Que de nuevo son las 8. En lugar de encontrar el polinomio de Taylor de grado 1, identificado aquí por t1 de x, solo usaremos los dos primeros términos de la serie de Taylor, o si queremos, la serie de Maclaurin. Entonces tendríamos f de 0, que es 8. Más f' de 0 por x, que sería 2x. Observe cómo se trata de una aproximación lineal de la función dada de x igual a 0, que sería la línea tangente en x igual a 0. Y ahora para el grado 2 polinomio de Taylor. Observe cómo usaremos los primeros tres términos del polinomio de Taylor o Maclaurin. Entonces, los dos primeros términos serían los mismos. Tendríamos 8 más 2x. Entonces tendremos más f' de 0, que es 8. Dividido por 2 factoriales, multiplicado por x al cuadrado. Bueno, 2 factoriales equivalen a 2 por 1 o 2, por lo que esto se simplifica a 8 más 2x. Más 4x al cuadrado. Ahora eche un vistazo a la gráfica de la función original bajo aproximaciones polinómicas de grado 1, y grado 2 para la función en x es igual a 0. Entonces en azul tenemos la gráfica de la función original. En rojo tenemos el polinomio de Taylor de grado 1, que también podemos llamar el polinomio de Maclaurin, porque está centrado en x es igual a 0. Y luego, en verde, tenemos el polinomio Taylor de grado 2. Entonces,
Como pueden imaginar, si tuviéramos que agregar más términos a nuestro polinomio de Taylor o polinomio de Maclaurin, la aproximación mejoraría cada vez más. Espero que hayas encontrado esto útil.